Te damos las gracias, Javier Sánchez, del Bufet de Jiménez y Asociados, por estar un lunes más con nosotros en la media mañana en nuestra sección, en tu sección por derecho. Vamos a hablar de algo, creo que nos atañe a todos, a las personas que están casadas. Sobre todo, y como antes lo decía, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Que independientemente del matrimonio que caracterice por mirando más al corazón, también hay que mirar la cabeza. Se tiene que funcionar más en la cabeza. El amor que mueve el matrimonio, una pareja de toda la vida, de todos los años, pero cuando falta uno de ellos, el cónyuge, o falta alguno de los cónyuges, el matrimonio siempre es una empresa. Y esa empresa se tiene que romper, desgraciadamente, ¿no? Y liquidar. Y liquidar, ¿no? Son temas que no son fáciles de tratar, pero que están al ahí. final están ahí y hay que ponerle solución. Y este tema es muy interesante, algo además, que queríamos también traer para que podamos traer la información a los oyentes al final, porque no solamente se puede hacer cosas a posteriori, sino también antes del fallecimiento se puede preparar uno para que la situación luego no sea tan... Javi, es que además te digo una cosa, hay que ser un poco realista, ¿no? Cuando tú vives en unos días de vinos y rosas, ¿no? En tu matrimonio, eres felizmente casado, hay cosas que a lo mejor se intentan evitar, ¿no? Va a decir, oye, ¿qué va a pasar cuando tú faltes? Siempre es un poco tabú, pero yo creo que ahí, en esa relación de matrimonio, hay que hablar absolutamente de todo. De decir, oye, ¿qué va a pasar cuando uno de nosotros falte, ¿no? Y de hecho, hoy estás aquí para hablarnos precisamente de la legítima, ¿no? Del cónyuge, ¿no? Sí. ¿Qué es la legítima? Antes de nada, para explicar un poco en qué posición se queda el cónyuge viudo en el momento en el que el testador fallece, ya sea ella o ya sea él, tenemos que acudir a ese concepto que estás comentando, la legítima. La legítima en derecho español, siempre hablando, queremos hacer la advertencia de que esto estamos hablando siempre en derecho común. Es decir, luego en España también convivimos con derechos forales, como en Aragón, Cataluña, Navarra, Galicia, donde esto cambia un poco. Pero nosotros, como en Andalucía también nos regimos por el derecho común, vamos a hacerlo todo en la generalidad, ¿vale? Perfecto. Dentro de esa advertencia, lo que tenemos que decir, ¿qué es la legítima? Bueno, la legítima es esa porción de los bienes que van a ir a herencia, los bienes hereditarios, en los que el testador no podrá cambiar sus receptores. Esos receptores serán sus herederos forzosos, ¿vale? ¿Qué son herederos forzosos? Podríamos preguntar para terminar con la definición. Bueno, pues estos herederos forzosos nos encontramos tanto los descendientes del testador como los ascendientes y el cónyuge viudo. Estos son los tres grupos de herederos forzosos que encontramos en derecho español. Perfecto, eso en cuanto a la legítima del cónyuge viudo. Bien, ¿qué le corresponde, por ejemplo, al cónyuge viudo? Bien, la figura del cónyuge viudo le corresponderá más o menos tras el fallecimiento, depende con quién concurra la herencia. Es decir, si concurre con descendientes, le corresponderá, en este caso, el usufructo del tercio de mejora. Vale. Ahora que hablamos de tercios de mejora, de tercios y tal, lo que me gustaría que los oyentes, para que fuera mucho más sencillo, es que vieran los bienes hereditarios, el caudal relicto, que lo vieran como una tarta, ¿vale? Para que pudiéramos ir haciendo fracciones según quién concurra a esa herencia y según cómo lo vayan haciendo. Entonces, si concurren con hijos o descendientes, los cónyuges se llevarían el usufructo del tercio destinado a mejora. En el caso de que solamente concurran hijos, tenemos que recordar que se divide el pastel en tres partes. Uno sería el tercio de legítima estricta, el de mejora y el de libre disposición, ¿vale? Entonces, el usufructo del tercio destinado a mejora significa que es el uso y disfrute de todo ese tercio, que además se podrá contabilizar de una manera u otra. Si concurre con ascendientes y no hay descendientes, entonces se llevaría el usufructo de la mitad de los bienes del finado, ¿vale? También se podrían hacer cálculos, y si no existe ningún heredero, se llevaría el usufructo de los 2/3 de la herencia, incluso llegando a poder ser heredero universal si no concurre con más herederos. Ajá, perfecto. Oye, gananciales, si un matrimonio se está casado en gananciales, ¿qué es?
simplemente es un régimen matrimonial al que podemos optar. Aquí Sí. en Andalucía el régimen de gananciales es el régimen por definición, ¿no? Entonces ahí, una vez que empieza, como tú dices, la empresa del matrimonio, todo lo que se gane en esa empresa siempre va a la media, ¿vale? Habrá bienes que sí que son privativos, que son excepciones en la ley, pero en su mayoría todo será media. Entonces, ¿en qué situación nos deja un matrimonio, que es lo más usual, casado en gananciales donde él o ella fallece? Bueno, pues lo primero que nos encontramos, si alguien está un poco perdido en esa situación, le recomendamos que tenga asistencia legal para esos momentos tan traumáticos, para que todo salga bien, pero que sepa más o menos que con lo que se va a encontrar es que primero tendrá que liquidar esa sociedad de gananciales, que es los bienes que tenían en común, y tras esa liquidación de los bienes gananciales, ahora se concurre a la herencia, después de eso. ¿Vale? Pues tendrán que concurrir a la herencia y dependiendo con quién concurra o no, el pedazo de la tarta será más grande o menos grande, y además la ley también le faculta y le da unas prerrogativas, por ejemplo, para la vivienda que tengan en común. Si estaban en gananciales y era vivienda habitual, tendrá unas prerrogativas para adquirir esa otra mitad de la vivienda, por ejemplo, frente al resto de herederos. Perfecto. Eso estamos hablando en cuanto a matrimonio, ¿vale? Javi, ¿qué derechos tienen las parejas de hecho? Derechos a las parejas de hecho. Sí, ahí es donde, como estabas bien introduciendo en el tema, la gente cada vez más ve el matrimonio como algo que no es necesario. Pero es que en realidad solamente nos encontramos con una figura que el derecho y el legislador quiere proteger a la pareja estable. Entonces, ¿qué derechos tiene en Andalucía en derecho común? Pues ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Nos encontramos con que para poder darle esos derechos que les correspondería... Hay muchas personas que nos están escuchando ahora mismo, también a través de Facebook, y que pueden estar en condición de pareja de hecho. Es decir, ¿cómo? ¿Por qué? Ese es uno de los temas que queríamos hacer, es decir, este tipo de temas que es difícil de tratar, como hemos dicho, también se pueden ir viendo con antelación, se pueden decir, oye, ¿nos conviene casarnos o no nos conviene casarnos? ¿Nos conviene hacer testamento o no nos conviene hacer testamento? Claro. ¿Cómo dejamos todo esto? Tenemos 3 hijos y tenemos la forma de hacer, porque hay muchas maneras en las que se puede proteger, por ejemplo, al cónyuge, a la familia, dividirlo todo como a ti te gustaría que se dividiera, y así también evitar futuros problemas, porque todos sabemos y conocemos los problemas que luego llevan a algunas herencias. Javier, ¿y cómo garantizar los derechos sucesorios de una pareja de hecho? Pues la única forma que es la más fácil para llevarlo a cabo es con el testamento. Vale. Hacer un testamento, disponer de todos los bienes que tengan libre disposición sobre ellos, es decir, respetando las legítimas del resto de herederos, ya bien sean ascendientes o descendientes, siempre y cuando no tengan ningún tipo de causa de desheredación o nada así. Vas a notaría, se hace un testamento y se protege esa figura todo lo máximo que se pueda. Hablando de testamentos, ¿es recomendable hacer testamento si estás casado o no? No hace falta. A pesar de lo que mucha gente cree, que es otra creencia errónea, cuando estás casado también deberías de hacer testamento. Ajá. Porque además tienes que organizar, si eres una persona responsable, te habrás preocupado también en algún momento, llegando supongo a un punto de tu vida, de qué pudiera pasar. Y en ese momento tú tomas las riendas, puedes tomar las riendas y decir, pues voy a hacer un testamento. ¿Por qué? Porque así evito problemas a los herederos forzosos. Que tú querrás dejarle tus bienes, pero le vas a evitar problemas como por ejemplo tener que tramitar un acta de notoriedad, que es un tipo de acta notarial que tienes que hacer justamente cuando hay algún fallecido sin testamento. Luego también podrás proteger de una forma más detallada a tu cónyuge y decir, pues lo quiero de esta manera, lo quiero de otra, y luego también tenemos fórmulas para proteger, para disponer de algunos legados, de otras cosas. Entonces, asesoramiento y antes de que pudiera pasar nada, tenerlo todo atado en nuestro bolsillo. Perfecto. Como sé que íbamos a hablar hoy del tema, hay una pregunta que me han transmitido para yo formulártela con respecto a todo lo que es la legítima del cónyuge viudo, ¿no? Me han dicho que te pregunte esto. ¿Se puede dejar el usufructo universal al cónyuge viudo para protegerlo o no? Después de lo que hemos estado hablando, que parece que todo está muy reglado, la respuesta lógica sería que no. Pero es que en realidad sí se puede
y todo el que conoce el tema un poco tiende a hacerlo. Es decir, es un método para proteger al cónyuge frente, por ejemplo, a hijos con los que no tienen mucha relación, o por ejemplo a hijos solo del testador, que luego tú no puedes saber si van a dejarlo, por ejemplo, en la vivienda, que es una de las preocupaciones que tienen los matrimonios a la hora de hacer testamento. Es decir, yo lo que quiero es que al menos se quede viviendo en casa todo el tiempo que dure, porque al final esa protección es la que quieren. Entonces sí que se puede dejar el usufructo universal de todos los bienes y además se hace mucho. Esta figura con la que nos encontramos es la cautela, la que nosotros jurisprudencialmente se llama cautela socini. Es un concepto en el que nos encontramos que no está regulado en la ley, pero jurisprudencialmente se creó esa institución. Y lo que se hace es dar al resto de herederos una porción mayor de la tarta a cambio de que dejen el usufructo universal del bien, y al final lo que se hace es proteger que la pareja se quede viviendo en la casa hasta que fallezca, y con eso lo que van a hacer el resto de herederos es tener una porción más grande del pastel después de fallecida. Entonces, si no aceptaran esa, porque en realidad luego al final los herederos forzosos son los que pueden aceptar o no aceptar. Si no aceptaran, lo que verían es reducido su trozo de pastel, no a lo normal que le tocaría, sino un poco menos, ¿vale? Javier, por último, y creo que es la pregunta del millón, y que creo que todo el mundo está esperando, o por lo menos la que se encuentran en esa situación. Si se está separado o divorciado, ¿se tiene algún derecho? Lo habitual sería que te dijera que no rotundamente, pero hay matices. Es decir, el Código Civil fue reformado y se añadía que siempre y cuando la legítima sería así, siempre y cuando no esté separado o divorciado, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Ahí es como en todos los campos, hay una lucha doctrinal en el que unos manifiestan una posición y otros la contraria. En este caso nos encontramos en el que si el cónyuge, por ejemplo, viudo, se separara o bien se divorciara, pero teniendo la opción de haber cambiado el testamento, no lo cambia, a pesar de estar separado, por ejemplo, y en el testamento se recogía que se dejaría, por ejemplo, el usufructo universal para el cónyuge. Para el cónyuge. Aún no separado todavía o divorciado, claro. Claro. Hay algunos que defienden que si lo podía haber cambiado, lo que pasa es que da su consentimiento a que siga disponiendo de estos bienes o de estos derechos, y otros que todo lo contrario. Otros dicen que en el momento en el que se extingue el matrimonio también se extinguen todos los derechos hereditarios, y así lo recoge también el Código Civil, y que así debería ser. Entonces ahí tenemos un poco ¿qué hacer con esto? Por ejemplo, que nos encontramos también mucho en el despacho, y cada vez que hacemos un testamento nosotros intentamos incorporarlo, es decir, matizarlo bien en el testamento. Con que se matice bien el testamento diciendo que estos derechos hereditarios son solo y exclusivamente mientras dure el matrimonio, mientras no se extinga o se anule, etcétera, pues ya lo tienes todo hecho. Son dos terminologías totalmente diferentes, separación y divorcio. Sí. Vale. Quiero decirte con esto que se tiene que tratar de una forma distinta una que otra. En principio, no es lo mismo el decir, no es que estoy separado, pero acaba de fallecer. Sí. O estoy divorciado, pero acaba de fallecer. Claro. En principio, una de ellas tendría solución, según el Código Civil, que es la separación, mientras que se notifique que se han vuelto a convivir. Sí. O la separación de hecho, también se debería de notificar. Pero en una de las posiciones, terminantemente, la que rotundamente se niega a los derechos del separado o el divorciado, no habría diferencia. Y en otra de ellas, como es una cuestión de prueba, de si ha cambiado su parecer o no, pues lo tendríamos más fácil con la separación que con el divorcio. Qué bueno, fantástico. Por lo menos hoy nos has esclarecido un poco más sobre el tema de derechos hereditarios, de la legítima, ¿no?, que se llama, de los cónyuges viudos. Javier, ¿dónde está el buffet? Lo tenemos en San Pedro Alcántara, en Avenida Marqués del Duero número 67, primero C. Y allí estamos para... ¿Y algún teléfono para que se pongan en contacto con vosotros? Es el 952 82 0073. 952 82 0073.
Javier Sánchez, del bufet de Jiménez y Asociados. Como siempre, es un placer tenerte aquí con nosotros en este lunes, en este espacio, para que sepamos un poco más sobre nuestros derechos y deberes en cuanto a la ley se refiere.